Hola, en este video vamos a hablar del recíproco del teorema de Desargues y también del teorema de Pappus. En la clase anterior vimos que hay planos proyectivos que pueden no cumplir con el teorema de Desargues y hay planos proyectivos en los que sí. Cuando sí se cumple el teorema de Desargues, decimos que el plano proyectivo es desarguesiano. Una vez que tengamos que un plano proyectivo es desarguesiano, entonces también se va a cumplir el recíproco del teorema de Desargues. De hecho, en geometría euclidiana, el recíproco se demuestra usando el mismo teorema de Desargues. En este caso lo vamos a demostrar de la misma manera. También se puede demostrar usando dualidad y no tenemos que hacer gran cosa, pero vamos a ver esta demostración que también se utiliza mucho en geometría euclidiana. Vamos a tener dos triláteros o triángulos, si no hay ambigüedad, que están en perspectiva desde una recta. En este caso tengo el trilátero ABC y el trilátero A'B'C', que están en perspectiva desde esta recta roja. Lo que nos dice este resultado es que entonces deben de estar en perspectiva desde un punto. Vamos a marcar las rectas AA' y la recta CC' y el punto de incidencia de estas dos rectas verdes vamos a llamarle O. Lo que queremos demostrar es que la recta BB' también es incidente con el punto O. Para ello vamos a considerar dos triángulos. El triángulo formado por A'F y el triángulo formado por CC''D. Voy a considerar la correspondencia de sus vértices de esta manera. A con el punto C, A' con el punto C' y F con el punto D. Observa que con esta correspondencia, estos dos triángulos están en perspectiva desde el punto E. Si te fijas, FD es incidente con E. La recta A'C' es incidente con E y la recta AC es incidente con E. Como tenemos que nuestro plano proyectivo es desarguesiano, eso quiere decir que estos triángulos también deben de estar en perspectiva desde una recta. Para averiguar qué recta es, con esta correspondencia tenemos la correspondencia de los lados de la siguiente manera. El lado AA' es correspondiente con el lado CC'. Análogamente, el lado AF es correspondiente con el lado CD. Y finalmente, A'F es correspondiente con el lado C'D. Entonces nos fijamos quién es el punto de incidencia en común de AA'. Tenemos, esta es la recta AA' con la recta CC' y el punto de incidencia es el punto O. AF sería esta recta con CD, que sería esta otra recta verde, y el punto de incidencia es B. A'F sería esta recta con C'D, sería esta otra recta y el punto de incidencia es B'. Eso quiere decir que B', O y B son colineales. Es decir, tenemos esta recta y es justamente lo que queríamos demostrar, porque entonces tenemos que los triángulos originales ABC y A'B'C' están en perspectiva desde un punto. El teorema de Pappus lo que nos dice es que cuando tenemos dos rectas, las cuales son incidentes en el punto X, y tres puntos en cada uno de sus rangos, A, B, C en una recta y A'B'C' incidentes con la otra recta, esos puntos deben de ser todos distintos entre sí y distintos del punto X. Lo que vamos a tener es que si nos fijamos en la recta AB' y la recta BA', voy a marcarlas, tenemos el punto de incidencia de esas dos rectas verde como D. Si nos fijamos también en la recta AC' y A'C con su punto de incidencia E. Y finalmente nos fijamos en las rectas BC' y B'C con su punto de incidencia F. Lo que nos asegura el teorema de Pappus es que estos tres puntos D, E y F van a ser colineales. Una forma para que recuerdes cómo va la correspondencia para saber cuáles son los puntos colineales es que acomodes las ternas de puntos como si estuvieran en correspondencia, A con A', B con B', C con C', y después es agarrar cualesquiera dos, por ejemplo tomamos A y B, sus imágenes A', B' y lo hacemos cruzado, es decir, D va a ser el punto que es la intersección de los rangos de AB', que es esta parte cruzada, con A'B. Lo mismo, por ejemplo, si tomamos AC, sus imágenes serían A'C', lo hacemos cruzado y encontramos el punto E.
Y finalmente, pues si tomamos BC, también cruzado, y entonces obtenemos F. Como con el teorema de Desargues, tenemos planos proyectivos que no cumplen el teorema de Pappus, pero tenemos otros planos proyectivos en los que sí. Antes de ver un ejemplo, me gustaría que viéramos el siguiente resultado. Lo que nos dice este resultado es que Pappus implica Desargues, es decir, si tenemos un plano proyectivo que satisface el teorema de Pappus, entonces también satisface el teorema de Desargues. Para probarlo, vamos a tomar dos triángulos en perspectiva desde el punto O, y lo que queremos demostrar es que también están en perspectiva desde una recta, es decir, que los puntos de E y F son colineales. Para ello, voy a considerar el punto S como la intersección de las rectas AB con la recta A'C'. También voy a marcar la recta OS y voy a marcar el punto R, que es la intersección de esta recta azul que marqué con la recta B'C'. Voy a marcar la recta BC' y voy a marcar los siguientes puntos. T es el punto de intersección de BC con esta recta OR. U es el punto de intersección de BC' con esta recta AA'. Y V es la intersección de las rectas azules. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pappus, entonces necesitamos dos rectas y 3 puntos en cada una de ellas. La primera recta que voy a tomar es esta recta verde, CC', y los 3 puntos son C', O y C. Y la segunda recta que voy a tomar es la recta A, B y S. Es decir, tengo estos 3 puntos como con sus correspondientes B, S, A. Entonces, para aplicar Pappus, acuérdense, tomamos sus imágenes y son cruzados. Entonces vamos a tener primero OS intersectado con BC, que es el punto T. Aquí está OS y aquí está BC, y entonces tenemos nuestro punto T. La siguiente sería OA, que es esta recta verde, con BC', que sería B y C' es esta azul. Entonces, esa intersección sería U. Y finalmente sería CA, que es esta recta que está aquí, intersectado con SC', que es esta otra recta, que sería el punto E. Pappus lo que nos dice es que esos 3 puntos son colineales. Voy a marcar esa recta que es incidente con esos 3 puntos de morado. Vamos a aplicar por segunda vez Pappus. Ahora a las rectas O, B', B, que sería esta recta verde, y la recta formada por A', C', S, que sería esta recta negra, con esta correspondencia, O con C', B con A', B' con S. Entonces el primer punto de incidencia en el que nos tenemos que fijar es el de la recta OA' con BC', lo voy a apuntar de una vez. Entonces OA' tenemos que es esta recta verde, y la recta BC' sería esta recta azul, entonces su punto de incidencia es este punto U. Luego la recta OS es esta recta azul, y la recta B'C' sería esta recta negra y su punto de incidencia es R. Finalmente la recta BS sería esta recta negra, y la recta A'B' sería esta otra recta donde su punto de incidencia es F. Entonces el teorema de Pappus nos dice que estos 3 puntos, U, F y R, deben ser colineales. Voy a marcar también esta recta morada. Vamos a aplicar Pappus por última vez con las rectas azules y vamos a aplicarlo con esta correspondencia. U con S, C' con T y B con R. Entonces nos vamos a fijar primero en la recta UT, que es esta recta morada, con C' S, que sería esta recta negra y su punto de incidencia en común es E. Vamos a fijarnos en UR, que es esta otra recta morada, con BS, que es esta recta negra y su punto de intersección es F. Por eso era importante demostrar que UFR eran colineales y UTE también eran colineales. Y finalmente C'R, que sería esta recta negra, intersectado con BT, que es esta recta negra y su punto de incidencia es D. Entonces Pappus lo que nos dice es que estos 3 puntos son colineales, que es justamente lo que queríamos demostrar. Esto ya nos dice que nuestros 2 triángulos sí están en perspectiva desde una recta, es decir, sí es válido el teorema de Desargues. Con este resultado ya tenemos un ejemplo que no cumple Pappus, que sería la extensión proyectiva del
plano de Moulton, porque como no es de Sargesiano, entonces tampoco puede cumplir el teorema de Pappus, pues este resultado nos diría, si lo cumpliera, entonces cumpliría de Sarges. Y ya vimos un ejemplo de triángulos que estaban en perspectiva desde el punto 0, 0, pero no estaban en perspectiva desde una recta. Con esto terminamos esta clase.